Aquí Aaron, grabando de nuevo. No sé muy bien por qué lo sigo haciendo, quizás es solo una costumbre, un ancla en medio de toda esta locura que nos arrastra. Antes de contar lo que pasó, quiero dejar una pregunta para quien sea que encuentre esto algún día, en algún futuro improbable. Si supieras con total certeza que cada camino que tomas, cada señal que sigues es en realidad una trampa diseñada para aniquilarte, ¿seguirías caminando o simplemente te sentarías a esperar el final? Piénsalo bien. Para entender cómo llegamos a este preciso infierno, a este momento en que el fuego parecía la única salida, tengo que retroceder. No mucho tiempo, apenas unas semanas. Tengo que volver a cuando la esperanza todavía era una palabra que nos atrevíamos a susurrar en la oscuridad, antes de que nos la arrancaran de raíz y nos la hicieran tragar a la fuerza. Todo comenzó, como siempre, con una voz en la radio. La estática había sido nuestra única compañera durante meses. Un siseo constante que llenaba el silencio entre las rondas de vigilancia y las comidas escasas. Nos habíamos acostumbrado a ella. Era el sonido del mundo muerto. Pero esa noche fue diferente. Maya estaba ajustando el dial, como hacía cada tarde, con una paciencia que yo había perdido hacía mucho tiempo. Sus dedos finos y precisos se movían con una delicadeza que desmentía la mugre y las cicatrices que los cubrían. De repente, el siseo se quebró. Una voz, clara, masculina, firme. No era un bucle pregrabado de alguna estación de emergencia olvidada. Era una persona viva hablando en tiempo real. Decía que se llamaba Sargento Nathan Cole. La forma en que pronunció su rango, con esa mezcla de autoridad y agotamiento, nos heló la sangre en las venas. Bryce, que estaba limpiando su rifle en un rincón, se detuvo en seco, con el trapo a medio pasar por el cañón. Jackie levantó la vista de los mapas que siempre estudiaba, con los ojos muy abiertos. La transmisión era breve, entrecortada por ráfagas de estática que sonaban como garras arañando una puerta metálica. Cole hablaba de una red, de un sistema de refugios. Pero la frase que se nos clavó en el cerebro, la que lo cambió todo fue: no confíen en las transmisiones de auxilio, no busquen refugios anunciados, busquen los transmisores. Repito, busquen los transmisores. Era un mensaje extraño, una advertencia disfrazada de guía, un acertijo en medio del apocalipsis. Durante 2 días no hablamos de otra cosa. El mensaje de Cole se convirtió en el centro de nuestro pequeño universo. Lo repetimos hasta que las palabras perdieron su significado y luego lo recuperaron con una fuerza aún mayor. ¿Una trampa? ¿Por qué advertir sobre una trampa usando el mismo medio? Bryce era el más escéptico. Él había visto lo peor de la humanidad mucho antes de que los infectados aparecieran. Para él, cada extraño era una amenaza, cada promesa un anzuelo. Jackie, en cambio, veía una oportunidad. Ella era la estratega, la que nos había mantenido con vida gracias a su habilidad para leer el terreno y anticipar el peligro. Desplegó sus mapas sobre la mesa polvorienta de la granja que llamábamos hogar y trazó una línea hacia el norte, hacia Dakota del Norte, desde donde parecía originarse la señal. Argumentaba que un militar como Cole no arriesgaría una transmisión solo para tender una emboscada sin sentido. Debía haber algo más. Maya se mantuvo en silencio durante la mayor parte del debate, observándonos a todos. Su opinión era la que a menudo inclinaba la balanza. Era pragmática, pero no había perdido la capacidad de sentir. Finalmente habló, con su voz baja y tranquila. Dijo que quedarnos donde estábamos era una sentencia de muerte lenta. Los recursos se agotaban, los infectados se acercaban cada vez más a nuestro perímetro. Moverse era un riesgo, sí, pero quedarse quietos era una certeza. Mi voto fue el último. Como exparamédico, mi instinto siempre ha sido preservar la vida, minimizar el riesgo. Pero al mirar los rostros de mi gente, vi el mismo anhelo que sentía yo. Un anhelo de algo más que la simple supervivencia. La voz de Cole, por enigmática que fuera, había encendido una chispa. Tomé la decisión. Iríamos al norte. Buscaríamos los transmisores. Buscaríamos a Cole o, en su defecto, las respuestas que su mensaje prometía. Empacamos en silencio, con una eficiencia sombría. Cada uno sabía qué llevar, el peso exacto que podía soportar. Latas de comida, filtros de agua, munición, suministros médicos básicos. Dejé atrás la mayor parte de mi equipo de paramédico avanzado. Hacía mucho que no tenía los recursos para usarlo, y su peso era un recordatorio constante de las vidas que no había podido salvar. Ahora solo llevaba lo esencial: vendajes, antisépticos, suturas, lo suficiente para remendar, no para curar. Los primeros días del viaje fueron engañosamente tranquilos. El paisaje de Minnesota se desplegaba ante nosotros, una belleza muerta de campos dorados y bosques silenciosos. El silencio era lo más perturbador. No había pájaros ni insectos, solo el sonido del viento y el crujido de nuestros pies sobre el asfalto agrietado de las carreteras secundarias que seguíamos. Evitábamos las autopistas principales,
Sabíamos que eran cementerios de acero y huesos, trampas mortales para los incautos. Caminábamos durante el día, con el sol golpeando nuestras nucas, y acampábamos en la noche, en lugares ocultos y defendibles. Bryce se encargaba de la primera guardia, su figura recortada contra la luna, inmóvil como una gárgola. Jackie y yo repasábamos los mapas a la luz de una pequeña linterna, planeando la ruta del día siguiente. Maya, de alguna manera, siempre encontraba algo para levantar el ánimo. Una historia, una valla comestible que había descubierto, una pequeña normalidad en medio del caos. Fue en la frontera con Dakota del Norte donde todo empezó a torcerse. El paisaje se volvió más desolado, más expuesto. Las granjas que encontrábamos estaban saqueadas de una forma metódica y brutal, que no era obra de los infectados. Las puertas estaban reventadas, los muebles hechos astillas, y en las paredes a veces había mensajes crueles y obscenos pintados con aerosol. Era la marca del hombre, una amenaza que habíamos aprendido a temer tanto o más que a los muertos vivientes. Una tarde, mientras buscábamos refugio para pasar la noche, encontramos un pequeño motel de carretera. Parecía intacto, casi demasiado bueno para ser verdad. Las ventanas estaban enteras, la puerta de la recepción cerrada pero no forzada. Bryce sintió una punzada de desconfianza de inmediato. El aire estaba demasiado quieto, el silencio era diferente, pesado, expectante. Su mano nunca se alejó de la culata de su escopeta mientras rodeábamos el perímetro. Jackie sugirió que nos mantuviéramos alejados, que siguiéramos adelante hasta encontrar algo más seguro. Pero el sol estaba empezando a ponerse y las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Yo tomé la decisión equivocada. El cansancio me nubló el juicio. Dije que revisaríamos una de las habitaciones, solo una, la más alejada de la carretera. Si estaba limpia, nos quedaríamos. Si no, nos iríamos. Fue un compromiso estúpido, una concesión a mi propio agotamiento. Bryce y yo avanzamos hacia la puerta de la habitación 12. El número colgaba torcido, arañado. Apoyé la oreja en la madera fría conteniendo la respiración. No oí nada, ni un gemido, ni un arrastrar de pies. Nada. Hice una seña a Bryce, él asintió. Me preparé para forzar la cerradura mientras él me cubría, con la escopeta apuntando al pasillo desierto. La tensión era una cuerda de piano tensada en mi pecho, vibrando con cada latido de mi corazón. La cerradura se dio con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio. Empujé la puerta lentamente. El olor a cerrado y a polvo me golpeó. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas. Esperamos un momento dejando que nuestros ojos se adaptaran a la penumbra. Parecía vacía. Una cama deshecha. Una silla volcada. Nada más. Di un paso adentro y fue entonces cuando el suelo crujió detrás de mí. No era Bryce. El primer disparo no fue para mí. El fogonazo iluminó el pasillo por una fracción de segundo y vi a Maya lanzarse al suelo arrastrando a Jackie con ella. El sonido del rifle fue ensordecedor, un trueno que desgarró el aire. Me giré, con el corazón martilleando contra mis costillas, y vi a 3 figuras emergiendo de las sombras de las habitaciones contiguas. No eran infectados. Eran hombres armados con rifles de caza y una desesperación salvaje en sus ojos. La emboscada fue un caos de ruido, movimiento y miedo puro. Bryce abrió fuego con su escopeta, el estruendo haciendo temblar las paredes. Uno de los atacantes cayó gritando, agarrándose la pierna destrozada. Yo me dejé caer detrás del marco de la puerta, mi pistola temblando en mi mano. El entrenamiento de paramédico me gritaba que evaluara la situación, que buscara cobertura. Pero el instinto de supervivencia era un animal gritando en mi cráneo. Dispara o muere. Vi a Jackie sacar su cuchillo, su rostro una máscara de concentración feroz. Siempre prefería el combate cercano. Decía que era más honesto. Mientras Maya nos cubría con su pistola, Jackie se abalanzó sobre el segundo atacante, moviéndose con una agilidad letal. El hombre era más grande, pero ella era más rápida. Esquivó un torpe culatazo y se deslizó bajo su guardia. Vi el brillo del acero. Oí un grito ahogado, pero había un tercero. Estaba agazapado en el otro extremo del pasillo, usando el capó de un coche oxidado como cobertura. Apuntaba con cuidado. No disparaba a lo loco como los otros. Era un cazador. Vi cómo su cañón se movía, siguiendo los movimientos de Jackie mientras se separaba de su oponente caído. Grité su nombre, un aviso inútil perdido en el eco de los disparos. Todo pareció moverse a cámara lenta. El disparo fue seco, preciso. Vi a Jackie detenerse en seco como si hubiera chocado contra una pared invisible. Una pequeña mancha oscura apareció en su chaqueta, justo debajo de la clavícula. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Una expresión de sorpresa, casi de incredulidad. Luego, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo sin hacer ruido, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Un torrente de hielo y fuego recorrió mis venas. El mundo se redujo a una sola cosa: el hombre detrás del coche.
Salí de mi cobertura, disparando mi pistola una y otra vez. No apuntaba, solo descargaba mi rabia y mi dolor en su dirección. Las balas impactaban contra el metal a su alrededor, haciendo saltar chispas. Bryce aprovechó mi ataque suicida para flanquearlo, y su escopeta rugió por última vez. La cabeza del tirador desapareció en una niebla roja. El silencio que siguió fue más aterrador que el tiroteo. Era un silencio pesado, denso, lleno del olor a pólvora y sangre. Maya corrió hacia mí, sus ojos buscando heridas. La aparté suavemente y me arrodillé junto a Jackie. Como paramédico he visto la muerte cientos de veces. Sé reconocerla al instante. La forma en que el cuerpo yace, la ausencia de respiración, la palidez cerosa que se instala en la piel. Pero mi mente se negaba a aceptarlo. Le di la vuelta con cuidado. La herida era pequeña, casi insignificante, pero sabía que la bala había hecho un daño catastrófico en su interior. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo tormentoso. Le tomé el pulso en el cuello, mis dedos buscando una vibración, una señal, cualquier cosa. No había nada. El calor ya estaba abandonando su cuerpo. Jackie, nuestra brújula, nuestra estratega, se había ido. Bryce se quedó de pie junto a nosotros, con la escopeta humeante colgando de su mano. Su rostro, normalmente una máscara de dureza impasible, estaba roto por el dolor. No dijo nada. No era necesario. El peso de su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Él también se sentía culpable. Todos nos sentíamos culpables. Mi decisión de parar, su momentánea distracción, una cadena de errores que había terminado con la vida de nuestra amiga. Pero no había tiempo para el luto, no en este mundo. Desde la distancia, más allá del motel, llegó un sonido. Al principio era débil, casi imperceptible, un gemido bajo y colectivo que crecía en volumen con cada segundo que pasaba. Los disparos habían sido una campana, llamando a cenar a todos los muertos de los alrededores. Sabíamos lo que significaba, una horda, y nosotros estábamos en el epicentro. «Tenemos que irnos», dijo Maya con la voz temblorosa pero firme. «Ahora, Aaron, ahora». Pero yo no podía moverme. Mis manos seguían sobre Jackie, como si mi simple contacto pudiera de alguna manera revertir lo irreversible. Dejarla allí, en el suelo sucio de aquel motel de pesadilla, se sentía como una traición. Habíamos hecho una promesa al principio de todo. Nadie se queda atrás. Nunca. Bryce me agarró del hombro. Su mano era un tornillo de banco. «Aaron, mírame», dijo, con una intensidad feroz. «No podemos ayudarla, pero podemos morir con ella si no nos movemos en este instante». ¿Es eso lo que ella querría? Sus palabras fueron como una bofetada. Tenía razón. El mejor homenaje que podíamos hacerle a Jackie era sobrevivir, seguir luchando, usar las habilidades que ella nos había enseñado para llegar al día siguiente. Con el corazón hecho un nudo de plomo, me levanté. Cogí su mapa que se había caído de su bolsillo y me lo guardé. Era lo único que podíamos llevarnos. No podíamos arriesgarnos a cargar su cuerpo. Sería un suicidio. Esa fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. Abandonar a uno de los nuestros, romper nuestra única regla sagrada. El sonido de los gemidos se estaba acercando, un coro infernal que prometía un final horrible. Corrimos, no miramos atrás. Cada paso era una puñalada de culpa. Dejamos atrás el motel, a los invasores muertos y a nuestra amiga caída. La lluvia empezó a caer, fría y pesada, mezclándose con el sudor y las lágrimas silenciosas que corrían por mi rostro. Corrimos hacia la oscuridad sin un destino claro, solo impulsados por el instinto primario de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el sonido de la horda que venía a reclamar lo que habíamos dejado atrás. El rugido de los infectados nos persiguió durante millas. Se convirtió en la banda sonora de nuestra huida, un recordatorio constante de nuestro fracaso. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron como si estuvieran llenos de brasas y nuestros músculos gritaron pidiendo clemencia. No nos detuvimos, no podíamos. Detenerse significaba pensar. Y pensar significaba enfrentarse al rostro de Jackie, a sus ojos sorprendidos, a la promesa que habíamos roto. Finalmente, el sonido se atenuó, convirtiéndose en un murmullo lejano. Encontramos refugio en el sótano de una casa de campo derruida, derrumbándonos en la oscuridad húmeda y maloliente. Nadie habló. El silencio en ese sótano era diferente al del tiroteo. Estaba lleno de fantasmas, de palabras no dichas, de acusaciones silenciosas. La ausencia de Jackie era una presencia física, un agujero en el tejido de nuestro pequeño grupo. Bryce se sentó en un rincón, de espaldas a nosotros, y se dedicó a desmontar y limpiar metódicamente su escopeta una y otra vez. Era su forma de lidiar con el dolor, a través de un ritual familiar y controlado. Cada clic metálico de las piezas encajando era un punto y final, una declaración de que seguía funcionando, de que seguía siendo un arma. Pero yo vi cómo le temblaban las manos cuando pensó que no lo mirábamos.
Maya intentó curar el corte que tenía en el brazo, pero sus movimientos eran torpes, desenfocados. Normalmente era ella la que nos cuidaba, la que encontraba las palabras adecuadas, pero ahora ella también estaba perdida. La vi mirar el espacio vacío donde Jackie debería haber estado sentada, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia de polvo. La secó rápidamente, como si fuera una debilidad que no podía permitirse. Yo saqué el mapa de Jackie. Estaba manchado de sangre en una esquina. Mi sangre, o la de ella, no lo sabía. Lo desplegué sobre mis rodillas. Las líneas que había trazado, las notas que había escrito en los márgenes, todo era un testamento de su esperanza, de su creencia en que había algo mejor más al norte. Mirar ese mapa era una tortura. Cada marca era un recordatorio de la inteligencia y el espíritu que habíamos perdido para siempre. La culpa era una bestia viva dentro de mí, con garras y dientes. Me roía las entrañas, susurrándome que todo había sido mi culpa, mi decisión de parar en el motel, mi vacilación, mi incapacidad para proteger a mi gente. Un líder protege a su equipo, un paramédico salva vidas. Esa noche había fracasado en ambos aspectos de la forma más espectacular y dolorosa posible. El peso de ese fracaso era casi insoportable. En medio de esa desesperación, mientras seguía la línea que Jackie había trazado hacia Dakota del Norte con la yema de mi dedo, Maya encendió la radio. No sé por qué lo hizo. Tal vez fue un acto de puro automatismo, la rutina de siempre en un mundo que ya no tenía rutina. La estática llenó el sótano, un sonido áspero y reconfortante en su familiaridad. Estaba a punto de decirle que la apagara, que no podía soportar más falsas esperanzas. Y entonces ocurrió, de nuevo, a través del siseo débil pero inconfundible, una señal. No era la voz de Cole esta vez, era un pulso, un pitido rítmico y constante transmitiendo en la misma frecuencia que él había usado. Era una baliza, un faro. Miré el mapa de Jackie. La señal parecía venir de la dirección general a la que nos dirigíamos, de una ciudad llamada Minot. Una nueva oleada de sentimientos me invadió, ahogando momentáneamente la culpa. No era esperanza, no me atreví a llamarlo así. Era algo más crudo, más desesperado. Era un propósito, una razón para levantarse y dar el siguiente paso. La señal era una anomalía, un misterio que exigía una respuesta, y estaba directamente en la ruta que Jackie había planeado para nosotros. Le mostré el mapa a Bryce, levantó la vista de su escopeta, sus ojos rojos e hinchados. Señalé la ciudad Minot. Luego apunté a la radio, que seguía emitiendo su pulso hipnótico. No dije nada, él tampoco, pero vi un cambio en su expresión. El dolor seguía allí, pero ahora estaba superpuesto por una capa de determinación helada. Teníamos un objetivo de nuevo, un punto en el mapa. Seguir esa señal se sintió como la única forma de honrar la memoria de Jackie. Era seguir su plan, completar la misión que ella había iniciado. Tal vez fuera una locura, tal vez fuera otra trampa como había advertido la voz de Cole. En ese momento no nos importaba. El dolor era tan grande que cualquier cosa, incluso una muerte segura, parecía preferible a sentarse en esa oscuridad a ahogarse en nuestra propia miseria. La nueva señal nos dio la fuerza para salir de ese sótano al amanecer. El mundo exterior parecía más gris, más hostil. El aire olía a lluvia y a descomposición, pero ahora caminábamos con un propósito renovado, aunque sombrío. Ya no buscábamos la salvación, buscábamos respuestas. Y si esas respuestas nos llevaban a la muerte, que así fuera. Al menos moriríamos avanzando, siguiendo el último legado de nuestra amiga caída. El viaje a Minot se convirtió en una penitencia silenciosa. Cada paso que dábamos sobre el asfalto roto era un eco del que no pudimos dar para salvar a Jackie. El paisaje de Dakota del Norte era un lienzo vasto y vacío, un espejo de la desolación que sentíamos por dentro. Las llanuras se extendían hasta el infinito, y bajo ese cielo inmenso éramos tres figuras diminutas y rotas, unidas únicamente por la culpa y el pulso rítmico que emitía la radio de Maya. Ese sonido se convirtió en nuestro metrónomo, el latido constante de un corazón artificial que nos guiaba hacia un destino desconocido. A veces, durante las largas horas de caminata, me encontraba sincronizando mi propia respiración con él, un pitido por cada inhalación, un pitido por cada exhalación. Se metió bajo nuestra piel, en nuestros sueños. Era una promesa y una amenaza, todo al mismo tiempo, la única constante en un mundo que se había deshecho en pedazos. Bryce se había vuelto aún más callado, si eso era posible. Se movía unos metros por delante de Maya y de mí, un centinela perpetuo. Su cabeza giraba constantemente, sus ojos escudriñando cada colina, cada zanja, cada edificio abandonado en la distancia. No era la vigilancia normal de un superviviente. Era la paranoia de un hombre que había fallado una vez y que había jurado con cada fibra de su ser que no volvería a ocurrir. El peso de su vigilia era casi palpable. Maya, por su parte, se había replegado en sí misma. Sostenía la radio como si fuera un objeto sagrado.
protegiéndola de los elementos con un cuidado maternal. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un susurro. La chispa que había tenido, esa habilidad para encontrar pequeñas alegrías en medio del horror, se había extinguido. Ahora, sus ojos parecían mirar a través de las cosas, fijos en un punto del pasado al que ninguno de nosotros podía llegar para traerla de vuelta. Yo caminaba entre ellos, un puente roto entre dos islas de dolor. En mi bolsillo, el mapa de Jackie era un bulto constante, un recordatorio físico de mi fracaso. Cada noche, al establecer nuestro precario campamento, lo sacaba y lo estudiaba a la luz de una linterna moribunda. Trazaba la ruta con mi dedo, como si al hacerlo pudiera entender sus pensamientos, como si pudiera pedirle perdón en silencio por haberla conducido a la muerte. Los infectados que encontrábamos en el camino eran diferentes, menos numerosos pero más persistentes. No se movían en grandes hordas caóticas, sino en pequeños grupos, casi como patrullas de caza. Parecían más silenciosos, más astutos. Varias veces Bryce los detectó siguiéndonos a distancia, manteniéndose justo en el límite de nuestra visión, como lobos acechando a una presa debilitada. No atacaban directamente, solo observaban, esperaban. Era profundamente perturbador. La comida empezó a escasear de verdad. Las granjas y las casas que encontrábamos estaban limpias, no solo de comida, sino de todo lo que tuviera valor. Había una sensación de competencia en el aire, una certeza de que no éramos los únicos moviéndonos por esas tierras baldías. Cada lata de frijoles que encontrábamos en el fondo de una despensa olvidada era una victoria que celebrábamos en silencio. Un día más de vida comprado a un precio muy alto. La sed era una compañera constante. Los arroyos estaban a menudo contaminados, el agua estancada y cubierta de una película aceitosa. Teníamos que hervir cada gota, un proceso lento y arriesgado que consumía nuestro precioso combustible y nos exponía. El sabor metálico y ahumado del agua se convirtió en el sabor de la supervivencia, un recordatorio constante de que incluso las cosas más básicas se habían vuelto peligrosas y complicadas. Con cada milla que nos acercábamos a Minot, el pulso de la radio se hacía más fuerte, más claro. La estática que lo rodeaba disminuía y el pitido se volvía más nítido, más insistente. Era como si el propio transmisor nos estuviera llamando, tirando de nosotros con un hilo invisible. La sensación era extraña, una mezcla de aprensión y una compulsión innegable por seguir adelante. Ya no había vuelta atrás. Teníamos que saber qué había al final de esa señal. Finalmente, vimos la silueta de Minot en el horizonte. Las ciudades siempre me han provocado un nudo en el estómago. Son monumentos a todo lo que perdimos. Vistas desde la distancia casi parecen normales, pero a medida que te acercas empiezas a ver los detalles equivocados. El silencio antinatural, la ausencia de luces y las barricadas. Siempre hay barricadas, testimonios silenciosos del último y fútil intento de la humanidad por mantener a raya a la muerte. La entrada a la ciudad era un laberinto de coches abandonados y puestos de control militares destrozados. Humvees volcados, sacos de arena reventados y casquillos de bala que cubrían el suelo como un manto de latón. Podía imaginarme perfectamente el pánico, los gritos, la lucha desesperada que había tenido lugar aquí. Era una historia contada en óxido y descomposición, y no tenía un final feliz. El pulso nos guió a través de las calles desiertas hacia una zona industrial en las afueras de la ciudad. Una colección de almacenes de chapa metálica y fábricas silenciosas. El lugar perfecto para una emboscada. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento que hacía sonar una plancha de metal suelta nos hacía saltar. La tensión era tan densa que podía saborearla. Un gusto metálico a miedo en el fondo de mi garganta. La señal nos llevó a un almacén en particular, más grande que los demás, con las letras Dakota Logistics descoloridas por el sol en su fachada. Una de las enormes puertas correderas de carga estaba ligeramente entreabierta, una rendija de oscuridad de 1 metro de ancho que parecía una boca esperando para devorarnos. El pitido de la radio era tan fuerte ahora que casi dolía. Estábamos encima de la fuente. Nos detuvimos a unos 50 metros de distancia, usando una pila de palés podridos como cobertura. ¿Y ahora qué?, susurró Maya, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba la radio. Bryce no dijo nada, solo escaneó los tejados y las ventanas de los edificios circundantes, buscando cualquier señal de movimiento. La decisión, como siempre, recaía sobre mí. Entrar o dar la vuelta y huir. Pero huir ya no era una opción. Habíamos llegado demasiado lejos, habíamos perdido demasiado. Dejar esto sin resolver sería deshonrar el sacrificio de Jackie. Le hice una seña a Bryce. Él asintió entendiendo la orden. Se movería por la derecha, buscando un punto de entrada alternativo o una posición de vigilancia. Maya y yo nos acercaríamos por el frente. El plan era simple, probablemente estúpido, pero era el único que teníamos. El camino hacia la puerta abierta fue el más largo de mi vida.
Cada paso sobre la grava crujía como un disparo. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que se podía oír desde el interior. Me preparé para lo peor. Una ráfaga de disparos, un enjambre de infectados, una trampa de pinchos. Pero no pasó nada. Llegamos a la puerta y nos pegamos a la pared metálica escuchando. Dentro solo el viento y otro sonido, un zumbido bajo y eléctrico, el sonido del transmisor. Intercambié una mirada con Maya. Ella asintió con el rostro pálido pero decidido. Juntos nos deslizamos por la abertura, con las armas en alto, nuestros ojos luchando por adaptarse a la penumbra del vasto espacio. El almacén estaba lleno de estanterías metálicas que se elevaban hasta el techo, la mayoría de ellas vacías. En el centro del almacén, sobre una mesa de trabajo improvisada, estaba el transmisor. Era un equipo de aspecto profesional, militar, con una luz verde parpadeando al ritmo del pulso de nuestra radio. Estaba conectado a una serie de baterías de coche, una fuente de energía tosca pero efectiva. El zumbido eléctrico provenía de él. Era la fuente de todo, el origen de nuestra odisea. Pero no estábamos solos. Sentado en el suelo de espaldas a nosotros, apoyado contra una de las estanterías, había un hombre. Llevaba los restos de un uniforme militar y estaba increíblemente delgado, casi esquelético. Su cabeza estaba entre sus rodillas y sus hombros se sacudían ligeramente. Al oírnos entrar, levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto de una barba descuidada, pero sus ojos eran lo que me heló la sangre. Eran los ojos de un hombre que había mirado al abismo durante demasiado tiempo. Estaban vacíos de toda esperanza, llenos de un terror tan profundo que parecía haberlo consumido por completo. Nos miró sin sorpresa, casi con resignación, como si nos hubiera estado esperando. Su voz cuando habló era un graznido ronco, una sombra de la voz firme y autoritaria que habíamos oído en la radio. ¿Vinieron por la música?, se preguntó. Me quedé paralizado por un momento. Bryce entró en ese instante por una puerta lateral, con la escopeta lista, pero se detuvo al ver la escena. Maya bajó la radio, el pulso sonando absurdamente alto en el silencio. ¿Eres tú?, pregunté, mi propia voz sonando extraña. ¿Eres el sargento Nathan Cole? El hombre esbozó una sonrisa que no tenía nada de alegría. Era una mueca de puro dolor. Eso es lo que era, respondió, su mirada perdida en la distancia. Antes de que me convirtiera en el cebo. Antes de que me convirtiera en el Judas de todos los que aún quedaban con vida. Sus palabras no tenían sentido. Me acerqué lentamente, manteniendo mi pistola apuntando hacia abajo, en una postura no amenazante. Necesitaba entender. Necesitaba que esto tuviera algún tipo de sentido. Tu transmisión, dije, arrodillándome a una distancia segura. Nos guió hasta aquí. Nos hablaste de los transmisores. Cole soltó una carcajada, un sonido horrible y roto que resonó en el almacén vacío. Mi transmisión. Sí. Mi transmisión fue una estupidez, un último acto de un hombre que todavía creía que se podía salvar algo, un intento de advertir a la gente, de crear una red de alerta temprana. Se inclinó hacia adelante y la intensidad en sus ojos me hizo retroceder instintivamente. Pero ellos estaban escuchando, susurró, y la palabra ellos pareció llenarse de un veneno indescriptible. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Bryce desde el otro lado de la habitación. Su voz era un gruñido bajo. Cole giró su cabeza para mirarlo. Y por primera vez vi un destello de algo más que terror en su mirada, una rabia impotente. Los arquitectos, dijo Cole, los que están detrás de todo esto, no los infectados. Ellos son solo el arma. Hablo de quienes dirigen el arma. Ellos tomaron mi señal, la amplificaron, la convirtieron en esto. Señaló con un dedo tembloroso el transmisor que pulsaba en el centro de la habitación. Esto no es una baliza de esperanza, es una campana para la cena. Atrae a los supervivientes como polillas a una llama. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de la forma más horrible posible. Los grupos de infectados que nos acechaban, la sensación de ser observados, la precisión con la que nos habíamos movido hacia este punto exacto. No habíamos estado siguiendo una pista, habíamos estado siguiendo un rastro de migas de pan dejado por el cazador. Y no solo atrae a gente como ustedes, continuó Cole, con la voz quebrada por la desesperación. También les atrae a ellos, a los nuevos, a los mejorados. Miró hacia la puerta abierta, hacia la creciente oscuridad del exterior, como si pudiera ver cosas que nosotros no podíamos. Son organizados, inteligentes, se mueven en formaciones, no se limitan a vagar, cazan. Y esta señal les dice exactamente dónde encontrar a la presa. El mapa de Jackie en mi bolsillo de repente se sintió como una losa de plomo. Su esperanza, su lógica, su cuidadosa planificación, todo había sido utilizado en su contra, en nuestra contra. La habíamos seguido directamente a la boca del lobo, convencidos de que estábamos persiguiendo un fantasma de salvación. La culpa que había sido una bestia dentro de mí
ahora se transformó en un horror helado que me paralizó por completo. He estado atrapado aquí durante semanas, gimió Cole, abrazándose a sí mismo, viendo cómo funciona la trampa. Grupos como el suyo llegando llenos de esperanza solo para ser aniquilados. Traté de apagarlo, pero no puedo. Está conectado a una red que no entiendo. Cada vez que lo desconecto, otra señal se activa en otro lugar. Es un juego para ellos. Un maldito juego. Bryce se acercó, su rostro una máscara indescifrable. ¿Por qué advertir sobre los transmisores si nos ibas a llevar a uno?, preguntó su voz peligrosamente tranquila. Cole lo miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, porque en mi mensaje original, el verdadero daba las coordenadas de un punto ciego, un único lugar que conocía que no formaba parte de su red. Pero ellos editaron esa parte, dejaron solo la advertencia, convirtiéndola en un acertijo para hacerla más atractiva. Maya dejó caer la radio al suelo. El impacto hizo que el altavoz emitiera un chirrido agudo antes de que el pulso rítmico se reanudara, ahora sonando como el tic-tac de una bomba. ¿Qué hacemos ahora?, susurró, su pregunta dirigida a nadie en particular. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el zumbido del transmisor y la respiración agitada de todos nosotros. Cole levantó la vista hacia nosotros y el terror en su rostro se había intensificado hasta convertirse en una certeza absoluta. No hay nada que hacer, dijo, con una finalidad escalofriante. Han estado convergiendo en esta posición desde que su radio entró en el rango efectivo. El pulso cambió. Les hizo saber que la presa había llegado. Han estado formando un perímetro, cortando todas las rutas de escape. Se puso de pie con dificultad, usando la estantería como apoyo. Se tambaleó hacia la puerta abierta y miró hacia la noche. Nosotros seguimos su mirada. Al principio no vimos nada más que las siluetas de los edificios industriales contra un cielo sin estrellas, pero luego lo notamos, un movimiento. En la distancia, no era el arrastrar de pies de uno o dos infectados, era algo más, era un flujo, una marea de oscuridad que se movía con un propósito común. Cientos de ellos, quizás miles, no se movían como una horda normal, una masa caótica de cuerpos tropezando unos con otros. Se movían en líneas, en bloques, como un ejército disciplinado avanzando por un campo de batalla. Llenaban las calles, bloqueando cualquier posible salida. El horror de la situación se asentó sobre mí como una mortaja. Habíamos caminado durante días, soportando el dolor, el hambre y la pérdida, solo para entregar nuestras vidas en bandeja de plata. No habíamos encontrado la salvación, ni siquiera respuestas. Habíamos encontrado el final del camino. Éramos ratas que finalmente habían llegado al centro del laberinto, solo para descubrir que estaba lleno de veneno. Cole se giró lentamente para mirarnos, sus ojos reflejando la marea de muerte que se acercaba. Su rostro estaba tranquilo ahora, con la calma espantosa de alguien que ha aceptado su destino. «Lo siento», susurró, y la sinceridad en su voz fue la cosa más dolorosa que había oído en mucho tiempo. «Hice todo lo que pude para advertirles». El zumbido del transmisor parecía burlarse de nosotros. El pulso rítmico ya no era un latido, era una sentencia de muerte. Un tic-tac que contaba los últimos segundos de nuestras vidas. Afuera, el ejército de los muertos se acercaba en silencio, con una eficiencia aterradora. Estábamos rodeados, superados en número y sin ningún lugar a donde huir. La trampa finalmente se había cerrado. De repente Cole nos miró con una nueva urgencia. «Hay un lugar», dijo rápidamente, su voz un susurro apremiante. «Mi último recurso, un depósito militar en Bowman. No está en su red, lo sé, pero está lejos. Y con ellos aquí». Se interrumpió mirando a la horda que avanzaba. No necesitó terminar la frase. El camino hacia cualquier refugio estaba bloqueado por un océano de dientes y garras. Apreté el mapa de Jackie en mi bolsillo. Su último plan nos había llevado aquí, a esta trampa perfecta. Pero tal vez, solo tal vez, su inteligencia podía darnos una última oportunidad, una salida. Miré a Bryce, luego a Maya. Sus rostros estaban pálidos por el miedo, pero en sus ojos vi la misma chispa de desafío que sentía arder en mi pecho. No habíamos llegado hasta aquí para morir en un almacén. El plan que se formó en mi mente era desesperado, casi suicida. Implicaba usar su propia trampa contra ellos, crear una distracción tan grande, tan violenta, que podría darnos una pequeña ventana para escapar del cerco. Requeriría un sacrificio, un precio terrible que pagar. Pero la alternativa era una aniquilación segura. Miré a Cole. ¿Ese depósito en Bowman tiene vehículos? ¿Combustible? Él asintió lentamente, su mente tratando de seguir mi repentino cambio de la desesperación a la acción. Sí, debería tener de todo. Es un búnker de reabastecimiento de la Guardia Nacional. Pero Aaron, es imposible. Mira ahí fuera. Señaló de nuevo a la horda. Estaban más cerca ahora. Podíamos distinguir las siluetas individuales.
todas moviéndose con la misma cadencia antinatural y sincronizada. Imposible es solo una palabra, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y ya hemos perdido demasiado como para dejar que nos detenga ahora. Miré a mi equipo, a Bryce, con su furia convertida en un arma afilada, a Maya, con su dolor transformado en una resolución de acero, y pensé en Jackie, en su valentía. No íbamos a dejar que su muerte fuera en vano. Íbamos a salir de aquí o a incendiar el mundo en el intento. Cole nos miró, una extraña mezcla de asombro y una nueva, diminuta y frágil chispa de esperanza en sus ojos devastados. Por primera vez desde que lo encontramos, pareció un soldado de nuevo, no una víctima. ¿Cuál es el plan?, me preguntó, su voz recuperando una pizca de la autoridad que una vez tuvo. Le expliqué mi idea loca, el sonido del pulso del transmisor marcando el ritmo de nuestra última y desesperada apuesta por la supervivencia. El plan era una locura nacida de la más pura desesperación. En la parte trasera del almacén había una pequeña flota de camiones de reparto de la empresa de logística. La mayoría estaban destrozados, pero uno, un viejo camión cisterna vacío que probablemente transportaba algún tipo de solvente industrial, parecía tener las ruedas intactas. Si podíamos llegar a él y encontrar un vehículo más pequeño y funcional para nuestra huida, quizás tendríamos una oportunidad. El camión cisterna sería nuestra distracción, nuestra bomba. La salida del almacén fue un infierno. La primera oleada de infectados llegó a la puerta, no con la furia caótica que esperaba, sino con una eficiencia silenciosa y aterradora. Se movían al unísono, sus ojos vacíos fijos en nosotros. Cole, con su entrenamiento militar resurgiendo de las cenizas de su trauma, nos dirigió con órdenes cortas y precisas. Fuego de contención. No gasten munición. Apunte a las piernas. Bryce era una fuerza de la naturaleza. Su escopeta rugía, abriendo brechas temporales en la marea de cuerpos. Cada disparo era calculado. Cada movimiento era letal. Se movía con una gracia brutal. Una máquina de matar alimentada por el dolor y la rabia. Maya y yo disparamos nuestras pistolas, cubriendo los flancos, intentando evitar que nos rodearan. El aire se llenó del hedor a pólvora y a la carne muerta que volaba por los aires. Llegamos a los camiones bajo una lluvia de garras y dientes. El pánico amenazaba con consumirme. Un zumbido agudo en mis oídos que ahogaba los gritos y los disparos. Vi a un infectado abalanzarse sobre Maya y por un instante mi corazón se detuvo. Pero ella se movió con una velocidad que no sabía que poseía, clavando su cuchillo en el cráneo del monstruo con una precisión escalofriante. El rostro que me devolvió no era el de Maya. Era el de una superviviente forjada en el fuego. Cole logró forzar la puerta de una camioneta de reparto que milagrosamente tenía las llaves puestas. «Este es nuestro billete de salida», gritó por encima del estruendo. «Aaron, Bryce, preparen el cisterna. Maya, conmigo. Tenemos que arrancar esta cosa». La división de tareas fue instantánea. Una coreografía de supervivencia ejecutada al borde del abismo. Bryce y yo corrimos hacia el enorme camión cisterna. El plan era simple. Llevar el camión al centro de la horda, perforar el tanque y prenderle fuego. Una bola de fuego masiva que, con suerte, crearía el caos y la cobertura necesarios para que la camioneta de Cole pudiera escapar. Era una misión suicida para quien condujera el camión. Bryce me miró, sus ojos oscuros y serios. «Yo lo haré», dijo, su voz no admitía discusión. «Tú tienes que sacar a los demás de aquí. Es tu trabajo». Antes de que pudiera protestar, me empujó hacia la camioneta. «Vete, ahora». Me dio un último asentimiento. Una despedida silenciosa cargada con el peso de todos los años que habíamos luchado juntos. Me di la vuelta y corrí. El sonido del motor del camión cisterna arrancando a mis espaldas fue el sonido más solitario del mundo. Salté a la parte trasera de la camioneta de reparto justo cuando Cole pisaba el acelerador a fondo. Vimos cómo el camión cisterna, con Bryce al volante, se lanzaba directamente contra la masa de infectados. Los cuerpos volaban por los aires, aplastados bajo las enormes ruedas. El camión era un ariete de acero abriéndose paso a través de la carne. Bryce no se detuvo. Siguió avanzando hasta el corazón mismo del ejército de muertos que se arremolinaba a su alrededor, trepando por los lados como insectos. Cole condujo en la dirección opuesta, derrapando por las calles industriales, esquivando pilas de escombros y coches calcinados. En el espejo lateral vi la figura solitaria del camión cisterna detenerse. Luego un destello. Un único disparo de la pistola de Bryce contra el tanque. El resto fue luz y sonido. Una flor de fuego naranja y blanca que floreció en la noche, consumiendo todo a su alrededor. La onda expansiva nos golpeó, casi volcando nuestra camioneta. El viaje a Bowman fue un borrón de velocidad, miedo y adrenalina. Nadie habló. El sacrificio de Bryce era una herida abierta entre nosotros, demasiado reciente, demasiado dolorosa para tocarla. Cole conducía con una concentración maníaca, sus ojos fijos en la carretera.
Maya estaba acurrucada en el asiento del copiloto, temblando. Yo, en la parte de atrás, solo podía mirar la oscuridad que pasaba, viendo la explosión repetirse en mi mente una y otra vez. Llegamos a las afueras de Bowman al amanecer. El depósito militar era exactamente como Cole lo había descrito. Una instalación cercada, de aspecto formidable, enclavada en una pequeña colina. Parecía seguro, parecía un refugio. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y frágil semilla de alivio comenzó a brotar en mi pecho. Tal vez el sacrificio de Bryce no había sido en vano. Tal vez habíamos encontrado un lugar donde parar. Y no estábamos solos. Al acercarnos vimos movimiento dentro del complejo. Un pequeño grupo de personas civiles nos abrió la puerta. Eran una docena de supervivientes, familias con niños que habían encontrado refugio allí hacía meses. Su líder, un hombre mayor llamado Marcus, nos recibió con cautela pero con gratitud. Les contamos una versión abreviada de nuestra historia, omitiendo la parte de la trampa. No queríamos destruir su esperanza. El depósito era un tesoro. Tenía suministros médicos, comida enlatada, armas, munición, incluso una fuente de agua potable de un pozo subterráneo. Por un momento, un día entero nos permitimos respirar. Ayudé a Marcus a organizar el inventario médico. Maya jugó con los niños. Cole ayudó a reforzar las defensas del perímetro. Parecía un nuevo comienzo. Una paz comprada con sangre. Fue Cole quien lo encontró. Estaba explorando los búnkeres de almacenamiento subterráneos, buscando equipos de comunicaciones. Me llamó por radio, su voz tensa y extraña. «Aaron, tienes que ver esto». Fui a su encuentro en el nivel más bajo del búnker. Me llevó a una pequeña habitación cerrada con llave, cuya puerta había forzado. Y allí, en una mesa en el centro de la habitación estaba otro transmisor, idéntico al de Minot, zumbando suavemente con su luz verde parpadeando al mismo ritmo hipnótico y mortal. Estaba conectado directamente a la red eléctrica del búnker, una instalación permanente, el último refugio conocido de Cole, su punto ciego, su única esperanza. Era solo otro nodo en la red, otra jaula en la granja humana que los arquitectos habían construido. La realización fue como un golpe físico. La pequeña semilla de alivio en mi pecho se convirtió en hielo. No habíamos escapado. Simplemente habíamos corrido de una celda a otra. Cole se desplomó contra la pared. Su rostro era la imagen de la derrota absoluta. Toda su lucha, todo su conocimiento había sido inútil. Siempre habían estado un paso por delante. Siempre. Y entonces sonó la sirena del perímetro. Un aullido agudo y penetrante que significaba una sola cosa. Se acercaban. Subimos corriendo las escaleras, saliendo a la luz del día justo a tiempo para verlo. En el horizonte, descendiendo por las colinas que rodeaban el depósito, estaba el mismo ejército, la misma marea organizada de muerte que habíamos dejado atrás en Minot. Nos habían seguido, o peor aún, simplemente nos habían esperado aquí. El pánico se apoderó de los civiles. Gritos, llantos. Marcus nos miró con los ojos llenos de terror y acusación. «Los trajeron con ustedes», gritó. Y tenía razón. Éramos portadores de la plaga, heraldos de la aniquilación. Cole, Maya y yo intercambiamos una mirada. No había palabras, solo el entendimiento silencioso de lo que teníamos que hacer. No podíamos permitir que estas personas murieran por nuestro error. «Marcus, reúne a tu gente», dijo Cole, su voz ahora tranquila, la voz de un soldado que acepta su última misión. «Tomen el camión de transporte más grande. Llénenlo con todos los suministros que puedan. Nosotros les daremos tiempo». No era una petición. Era una orden. Él, el hombre que habíamos encontrado roto en un almacén, se había convertido en nuestro líder en el fin del mundo. La batalla en la puerta del depósito fue la encarnación de la desesperanza. Éramos 3 contra un ejército. Los civiles corrían a nuestras espaldas, cargando cajas y niños en un viejo camión militar. Nosotros nos convertimos en un muro de carne y acero, disparando sin cesar contra la marea que se abalanzaba sobre nosotros. El retroceso del rifle se convirtió en una parte de mi brazo. El olor a cordita en el único aire que respiraba. Luchamos espalda con espalda. Vi a Maya moverse con una eficiencia letal. Cada bala encontraba su objetivo. Vi a Cole, con 2 pistolas, disparando con una calma aterradora, como si ya estuviera muerto. Y yo solo disparaba, mi mente vacía, mi cuerpo un autómata programado para matar hasta que lo mataran. No había estrategia, no había esperanza de victoria, solo la compra de segundos, segundos que se pagaban con sangre. Vi el camión de los civiles arrancar, su motor rugiendo. Marcus me miró por última vez desde la ventanilla del conductor, una expresión de gratitud y horror en su rostro. Se fueron, acelerando por la carretera de servicio, alejándose de la masacre. Lo habíamos logrado, les habíamos dado una oportunidad, pero el precio era nuestra propia vida. La horda nos arrolló. Me quedé sin munición.
Mi rifle era ahora un garrote inútil. Un infectado saltó sobre mí, sus dientes chasqueando a centímetros de mi cara. Su aliento fétido era lo último que esperaba oler, pero una ráfaga de disparos lo apartó de mí. Cole me levantó. «No hemos terminado», gritó por encima del estruendo. «Hacia el depósito de combustible. Es la única manera». Corrimos tropezando sobre los cuerpos de amigos y enemigos por igual. Maya estaba cojeando, una herida profunda en su pierna, pero seguía luchando. Llegamos a los grandes tanques de combustible del depósito justo cuando la horda nos rodeaba por completo. Estábamos atrapados. Este era el final. Cole me miró, una sonrisa triste en su rostro. «Ha sido un honor, Aaron». Y entonces vi la cámara, todavía colgando de mi cuello, su pequeña luz roja parpadeando fielmente. No sé por qué, pero la levanté. Quizás quería que la última cosa que viera el mundo fuera la verdad. El momento en que la esperanza fue extinguida para siempre. El momento que me llevó a la explosión, al fuego que nos consumió a todos. Me agaché detrás de un barril mientras Cole y Maya hacían su última resistencia. El camión cisterna, el de Bryce, se convirtió en un sol artificial que nos dio una salida. Pero no hubo tal cosa aquí, solo la certeza del final. Y mientras la primera de las criaturas se abalanzaba sobre mí, con sus ojos vacíos y su boca abierta, la cámara cayó de mis manos, todavía grabando el silencio que vendría después. No sé cómo sobreviví. Es un borrón de fuego, gritos y una oscuridad aplastante. Desperté horas o quizás días después a varios kilómetros del depósito. Maya estaba a mi lado, inconsciente pero respirando. No había señales de Cole, ni de nadie más. Solo nosotros dos, en medio de la nada, con el humo negro del depósito ardiendo en el horizonte como una pira funeraria por todo lo que habíamos perdido. Ahora estamos aquí, donde sea que sea aquí, sin vehículos, sin suministros, sin radio. La frecuencia de Cole está en silencio, como debería haber estado siempre. El pulso se ha ido. Ya no hay señales que seguir, ni mapas que nos guíen. Solo el conocimiento, la certeza absoluta y helada de que la esperanza no era más que el cebo en la trampa más grande de todas. Y la trampa sigue ahí fuera. Nosotros escapamos, pero ellos saben que lo hicimos. Ya no somos supervivientes buscando un refugio. Somos presas que han escapado del corral y los cazadores están ahí fuera, en la oscuridad. Son inteligentes, son pacientes. Y ahora, por primera vez, no tenemos ni idea de hacia dónde correr. Cada camino, cada colina, cada sombra es una amenaza. Así que aquí estoy, grabando esto, con la última batería de la cámara. Maya todavía respira. Eso es todo lo que importa. Pero cuando se despierte, ¿qué le diré? Que su valentía nos compró un día más de ser casados. Que los sacrificios de Jackie, Bryce y Cole solo sirvieron para enseñarnos el verdadero tamaño de nuestra jaula. No lo sé. Ya no sé nada. Solo sé que el silencio que nos rodea no es paz. Es solo el cazador conteniendo la respiración antes de atacar de nuevo.